Congresista Barbarán, ¿considera usted que el sistema actual es solidario? Yo creo que no, porque hasta el momento no podemos hablar de que los peruanos cuentan con una pensión digna, ¿no? Para hablar de solidaridad tenemos que hablar también de calidad, y darle 100 soles o 200 soles a un peruano cada mes o cada 2 meses de ninguna manera es hablar de solidaridad. ¿Se tiene calculada en el trabajo que ha hecho la Comisión de Economía a cuánto debería ascender la pensión mínima? Lo que nosotros estamos haciendo es recogiendo las opiniones de diferentes instituciones a fin de que esta pensión mínima, que además yo estoy estableciendo dentro de un proyecto de reforma Que todavía no está listo, perdón. ya está listo, Ajá. sí, ya ha ingresado inclusive, pero nosotros hemos tenido el cuidado y la diligencia que pase por los procedimientos. Seguro la bancada va a darle las observaciones de forma, como siempre, y finalmente va a tener un número en los próximos días, ¿no? Y esto primero va a ser socializado en la misma Comisión de Economía. Sí, por supuesto. Yo apelo y siempre a la responsabilidad que tenemos que tener las autoridades para escuchar a todas las partes. ¿Es un proyecto de su autoría? Sí, el proyecto de reforma, pero no es el único, ojo. En la comisión actualmente tenemos más de 40 proyectos respecto a pensiones. Entonces la idea De es legislaturas pasadas también. en realidad es todo a partir del 2021, solo contando las que han ingresado a partir de este periodo parlamentario, ¿no? Y como comisión nosotros aprobamos la conformación de un grupo de trabajo para que se vea el tema de manera técnico, detallado y especializado. Que dirige El congresista Montoya. ¿Ustedes han tenido relación directa con respecto a lo que viene trabajando ese equipo de trabajo? ¿O en todo caso tiene el congresista Montoya conocimiento del proyecto que usted va a presentar? En realidad del proyecto no, porque este es un proyecto propio. De lo que sí tiene conocimiento es de que él, además que va a ingresar a su grupo de trabajo este proyecto, va a tener que un poco evaluar también a lo largo de estos días y con el plazo además que han aprobado, la viabilidad de todos los proyectos que han ingresado. No porque sea de mi autoría quiere decir que este sea el final. ¿Y se ha socializado con los demás integrantes de la comisión o todavía? Todavía no. Una vez que tenga el número correspondiente se va a socializar, ¿no? Pero aquí el detalle es que este es un proyecto que responde a múltiples reuniones que he tenido previamente, ¿no? Yo cuando decidí que en la comisión se iba a tratar el tema de pensiones, sabía perfectamente que me iba a encargar de que no suceda lo que pasó hace años atrás, en donde hubo algunas comisiones que intentaron mucho, pero no se logró nada. Es el momento de tener una reforma. Es por eso que aproximadamente hace un mes y medio fui a buscar al propio premier Otárola para comprometerlo, porque lastimosamente ellos han conformado desde el año pasado una comisión multisectorial que no tiene resultados. ¿No han tenido ustedes reuniones con esta comisión? Sí, claro, hemos tenido reuniones, sin embargo, no han elaborado ni siquiera el primer producto, y eso es lo que me preocupaba. De hecho, algunos representantes de la SBS, el BCR y el MEF estuvieron presentes en la última reunión del grupo que dirige el congresista Montoya. Sí, claro, porque y no llevaron el proyecto físico. No llevaron el informe. El compromiso de esta comisión son 2 informes. Yo creo que sí, por supuesto que sí. Ellos han ingresado a trabajar en julio del año 2022. Entonces, mi preocupación era que cuando tuve un acercamiento, ni siquiera sesionaban. Entonces, yo fui a conversar con el premier y le dije, hay una prioridad que son las pensiones de la gente. Están pidiendo retiros por un lado, otros están pidiendo el bono de reconocimiento por parte de la ONP. Entonces la gente está harta de lo que estamos viviendo, y fue así que lo comprometimos y ha hecho hasta el cambio, ¿no? Él se ha retirado de la comisión multisectorial y ha puesto a la cabeza al viceministro de Economía. ¿Cree usted también que su proyecto llega con un poquito de tardanza? No, yo creo que de ninguna manera. Dentro de los plazos establecidos para antes de concluir, que es en el mes de julio, contamos con el plazo suficiente, pero además con la responsabilidad de no presentar cualquier cosa. O sea, yo lamento que desde la Comisión de Trabajo hayan presentado un producto que no respondía al debate que se debe tener, y además no respondía al pedido que hacen los propios aportantes. ¿Qué es? En realidad lo que buscan ellos es un sistema único, ¿no? En donde finalmente el Estado sea el administrador, cuando las críticas han venido muy fuerte hacia la ONP, que es un sistema de reparto que lastimosamente no funciona y en los próximos años podría inclusive
hasta desaparecer, porque el subsidio que tendría que hacer el Estado es altísimo. ¿Se ha calculado más o menos cuánto sería ese subsidio? Actualmente es aproximadamente 1.400 millones de soles anuales. Entonces, solo en pensiones. No estamos hablando ni siquiera de programas sociales, que son, aumentamos 1.000 millones más por año, ¿no? Sobre ese punto, lo que a mí me preocupa es que en la última presentación de la ONP cada vez son menos aportantes y más personas que se jubilarían en los próximos años. Cuando esa curva se junte, el Estado va a tener que subsidiar absolutamente a todos. Entonces lo que queremos evitar es eso, ¿no? Que pase lo del FONAVI, por ejemplo, que después tengan ellos que estar año tras año pidiendo y recuperando, sino que a través de una propuesta de la Comisión de Economía lo que se busca es reformar el sistema, haciendo la crítica a ambas partes, ojo, al privado, porque ha fallado también. No puede ser posible que la empresa que maneja tu dinero gane más que tú siendo el dueño del dinero, ¿no? Curioso que lo menciones, justamente la congresista Bazán en alguna entrevista previa ha mencionado que más bien el trabajo de la Comisión de Economía estaría más alineado al sector privado. Bueno, en realidad yo siempre he dicho, ¿no? Yo escucho todas las partes y no me caso ni con una ni con otra si es que no estoy convencida. Yo estoy convencida de que el sistema privado funciona, pero también tiene fallas, y son esas fallas que pretendo corregir, ¿no? Ahí, como usted lo ha mencionado, está la propuesta de la Comisión de Trabajo, que de hecho cambia la estructura que tenemos actualmente, en la que coexisten tanto la ONP como las AFPs. En el proyecto que usted presenta, o en el trabajo o en las discusiones que hayan tenido con la Comisión de Economía, ¿coinciden ustedes que esta coexistencia no es más viable, o más bien estarían mirando hacia lo que presenta el Ejecutivo, en donde esta coexistencia permanece? Yo creo que la coexistencia funciona, y además las experiencias en el mundo, se habla de que las personas pueden obviamente tener un sistema mixto, ¿no? Pero acá lo importante es que mi proyecto de ley tiene un carácter de defensa del aportante. ¿En qué sentido? En que todo el peruano debe contar con una cuenta individual de capitalización. Pero además, algo que también añade mi proyecto, que esta puede ser acumulativa. ¿En qué sentido? No solo tienes el fondo de lo que te descuentan de tu salario, sino también vas a poder tener algunos puntos del IGB, o sea, es pensión por consumo, ¿no? En donde va a ir directamente a tu fondo. Estamos hablando de 0.5 puntos del Estamos hablando en la propuesta que estoy haciendo son 3 puntos del IGB, que irían directamente a la cuenta de pensiones de los aportantes. ¿Con qué finalidad? De que todo peruano pueda llegar a una pensión mínima decente, a una pensión mínima justa. Pero además de ello, vivimos en un país con 70% de informalidad, y tenemos que de alguna manera ser atractivos, ¿no? Para aquellas personas que se han esforzado durante toda su vida por tener una pensión, que quizás por algunos temas, por ejemplo, bajos ingresos u otros, no han podido llegar a ello. Lo que estamos creando en esta reforma también es un fondo solidario, ¿no? En donde este fondo solidario va a ser, va a generar, mejor dicho, los ingresos de un punto del IGB de las empresas. Entonces, con eso sí podemos hablar de un país solidario, en donde todos los peruanos puedan tener una pensión digna. Un punto del IGB a las empresas iría directamente al fondo solidario. ¿Y para qué va a ir este fondo? Para poder, ejemplo, ¿no? ¿Y habría otro financiamiento? Ese sería el financiamiento. Ese es el financiamiento que yo he planteado en la propuesta. Quizás en los proyectos de mis colegas congresistas puede haber alguna otra posibilidad y opción que se va a debatir seguro, y que posiblemente también será atractiva, ¿no? Y esto es adicional a lo que podrían aportar las personas comunes y corrientes a través de sus compras con IGB. Por supuesto, exacto, por supuesto, porque también recordemos que la realidad de nuestro país es nuestros hermanos en Huancavelica, en Puno, ¿no? En algunos distritos, de Cerro de Pasco, obviamente no van a tener lugares en donde se les va a generar boleta. Por más esfuerzo que ellos tengan, yo sí creo que las personas que trabajan durante toda su vida y que lastimosamente por ingresos o por cualquier otro motivo no han podido llegar, el Estado sí debe tener un carácter solidario para poder compensarle eso, ¿no? No, este nuevo sistema que usted propone incluye también aportes del Estado y aportes de los empleadores.
En este proyecto nosotros no hemos sustentado cuál va a ser la diferenciación, estamos manteniendo el porcentaje de, en este caso, para el sistema público, ¿no? El 13%, y para el sistema de AFPs el 10%. En el debate también se puede ver si es que este aporte va a ser exclusivamente del trabajador o podría haber un porcentaje, porque ya hay algunos proyectos sobre ese tema. ¿Se incluye un capital semilla, por ejemplo, también? No, en este caso mi proyecto no incluye un capital semilla, por lo que representa también una iniciativa de gasto, ¿no? En donde esa debería ser también una propuesta que podamos conciliar con el Ejecutivo, para que ellos desde el Ejecutivo también puedan presentar. Lo que mi proyecto quiere resaltar es que todos los peruanos cuenten con su propia cuenta individual en donde ellos sepan realmente cuánto tienen, cuánto generan, y además se le está dando la posibilidad a la ONP también de capitalizar, ¿no? No es que sea un dinero ahí que esté estancado, ¿no? Sino que ellos vean el mecanismo de que puedan capitalizar ese Es decir, en principio, mantener el sistema que ya tenemos convirtiendo a la ONP en una AFP pública. Sí. Y además abriendo la cancha para que las AFPs no sean las únicas administradoras de nuestro dinero. ¿Significa que los bancos pueden entrar a fondos de inversión? Significa que todas las, en este caso las empresas financieras puedan ingresar, pero aquí estamos siendo también nosotros muy puntuales para que dicha contabilidad sea distinta a la que actualmente ellos mantienen. Entonces se tendrían que alinear a las exigencias de la ley de las AFPs, y si cumplen con ello, por supuesto que pueden participar. El ente que revisaría todo esto seguiría siendo la SBS. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que la SBS tiene que tener una participación activa, ¿no? Ellas no tienen que fungir de, en este caso, de protectoras de las AFPs, sino que tienen que ser protectoras de los aportantes. ¿Hay alguna propuesta en su proyecto que incluya algún cambio para el sistema privado más allá del porcentaje? Sí, yo creo que uno de los cambios fundamentales es el tema de las comisiones. Yo he sido... ¿Se ha mostrado a favor de la Comisión por Desempeño? Por desempeño, por supuesto. Y esa es una propuesta que hicimos nosotros. Yo tengo un proyecto de ley que he presentado hace bastante tiempo, que quizás no he podido socializar en su momento, por estar también concentrada en este proyecto, que para mí era bien importante que sea un proyecto bien debatido, que participe en todas las instituciones. En esta Comisión por Desempeño, nosotros tenemos que reconocer, ok, las empresas financieras, las AFPs, tienen un costo fijo por sus operaciones, perfecto, pero de ninguna manera pueden ganar igual cuando nosotros perdemos en nuestro fondo. Entonces, ellas tienen que tener una comisión variable en la que si nosotros ganamos, ellas ganan, y si nosotros perdemos, ellas no ganan nada. Además, tiene una parte de comisión fija también, ¿o no? Sí, claro, sí, claro, y la comisión fija que se mantiene, y aumentar la de desempeño. Pero en realidad no es tanto aumentar, sino que de la comisión que actualmente ellos tienen, vamos a dividirla en dos, una parte variable y una parte fija. Ha indicado usted también que en abril la Comisión de Economía que dirige va a realizar diferentes mesas descentralizadas con diferentes actores de los diferentes regímenes. Ha dicho usted también que no es viable, que como sí lo propone la Comisión de Trabajo, que se junten todos los regímenes pensionarios del Estado. La Comisión, por otro lado, que lidera el congresista Montoya, ha planteado que al Ejecutivo realizar mesas de trabajo más bien conjuntas. ¿No sería ideal más bien que los tres, usted en la Comisión de Economía, el congresista Montoya y el Ejecutivo, tengan reuniones conjuntas? No sé si esto se ha visto. Sí, por supuesto que sí. Yo cuando conversé con el Premier, nosotros hemos quedado que una vez que ellos presenten el informe de diagnóstico, vamos a poder hacer un trabajo en conjunto. O sea, yo ahorita no me puedo sentar con una comisión que no tiene absolutamente nada. Cuando ellos tengan su producto, así como yo me comprometí con mi producto, que es un proyecto de ley de reforma viable y en favor de los aportantes, ellos tienen que hacer su trabajo. Una vez que ellos cuenten con el primer informe, nosotros vamos a trabajar de manera conjunta. ¿Ese informe sería conjunto entre el Ejecutivo y la Comisión Montoya, o la comisión que lidera el señor Montoya tendría que tener su propia propuesta? No, ellos también tienen que tener una propuesta, porque lo que nos... tarde también, entonces. En realidad, el grupo de trabajo del congresista Montoya ingresó con una idea, y por los plazos, yo agradezco al Congreso de la República que ahora nos ha brindado las facilidades para tener también personal especializado, y estamos con ello, haciendo el trabajo, ¿no?
coordino constantemente con el congresista Montoya, porque la idea también es no duplicar esfuerzos, sino que el esfuerzo que hagamos ambos finalmente se vea consolidado. Y el dictamen final sí va a ser uno solo, en conjunto con, en este caso, el grupo de trabajo y las opiniones que vierta el proyecto que viene también del MEF, que eso es el compromiso que han tenido, y la comisión multisectorial que va a hacer sus aportes. Entre las cosas que ha presentado el Ejecutivo esta semana en la comisión del congresista Montoya, es esta idea de que las AFPs elijan una suerte de portafolio modelo para que sus inversiones, digamos, tengan, o sea, se parezcan a este portafolio modelo y que se midan en base a ello. Además, ¿está usted de acuerdo con ello? Mira, yo en realidad creo que en este caso, y ya no quisiera hablar solo de la AFP porque quienes van a ser los actores ahora de los administradores privados, para así decirlo, los administradores privados deben tener diferentes portafolios, porque el nivel de riesgo que a veces uno quiere asumir es distinto, ¿no? Por ejemplo, un joven, de repente como yo, quiere un fondo mucho más riesgoso, ¿no? Una persona mayor de edad busca un tema mucho más conservador, o de repente hay personas que simplemente querrán estar ya fijamente en el mismo fondo, ¿no? Entonces sí debería haber esta posibilidad. Ahora, lo que las administradoras privadas tienen que realizar a partir de ahora es darse cuenta que el dinero no son de ellas. O sea, los aportantes son sus socios, son las personas, los dueños del dinero. Y hubo una propuesta, y eso también lo tendremos que debatir con ellos, para que haya representantes de repente de los aportantes dentro de los directorios para que puedan escuchar, velar por las decisiones. Eso es un tema que lo indicaron y probablemente también lo podamos debatir, ¿no? En su propuesta existen también multifondos, es decir, se mantienen los tres tipos, en el sector privado por supuesto, y claro, tendría que abrirse igual para los BNP, ¿tres tipos de fondos o serían más fondos generacionales? En realidad, ese nivel de profundidad lo van a tener que hacer en el reglamento, porque como Congreso sí tenemos algunas limitaciones, ¿no? Pero sin duda, desde la Comisión de Economía hay mucha apertura de escuchar a todas las partes, pero sobre todo mucha responsabilidad con el trabajo. Muchos podrían decir, estamos tarde. Yo creo que no. Han habido comisiones que han durado muchísimo tiempo y no aterrizaron en nada. Yo me comprometo a que antes de dejar el cargo nosotros vamos a contar con un dictamen aprobado sobre la reforma de pensiones. Regresando a un punto anterior sobre el fondo común que mencionó usted también en su propuesta, es 1% del IGB que pagan las empresas, sería directo para allá. No hay posibilidad de que esto sea, bueno, en el debate siempre, pero digamos en su propuesta, no hay posibilidad de que parte del 13% que ya se paga vaya a este fondo común. En realidad, 100% por la empresa privada. En realidad eso cabe en el debate, okay. ¿No? Yo creo que también se habló, por ejemplo, que parte del IGB de los 3 puntos que yo aporto, yo pueda tener la opción quizás de que un punto vaya también a este fondo, ¿no? La idea es que este fondo sea rico para poder cubrir y sustentar el financiamiento de aquellas personas que se esforzaron mucho pero que no pudieron lograr una pensión mínima y poder compensarles a ellos, ¿no? ¿Y esos 3 puntos del IGB que está también en su propuesta serían obligatorios? Los 3 puntos del IGB, sí, claro. O sea, en realidad no es que sea un tanto obligatorio, sino que sería un beneficio que la SUNAT estaría obligada a depositar en las SICAs, que son las cuentas individuales de capitalización. ¿Tenemos 3 pilares también en su proyecto? Yo creo que no tenemos 3, tenemos muchos más pilares, porque yo he tratado de desarrollar en realidad, por ejemplo, y no inmiscuirme, sobre todo, por ejemplo, en el pilar no contributivo, porque ese es un tema que el Ejecutivo va a tener que presentarnos, ¿no? Yo escuché y con mucha preocupación de que desde el Ejecutivo estarían pensando ampliar el tema de pensión 65 y el programa Contigo, y a mí me preocupa porque nosotros no tenemos que pensar en cómo darle 200 soles a una persona, sino tenemos que pensar cómo una persona a los 65 años va a tener una pensión digna para poder cubrir sus gastos mínimos. O sea, yo creo que 200 soles es irrisorio. ¿Existir estos programas sociales, como lo menciona, por ejemplo, la Comisión de Trabajo? Yo creo que los programas sociales son importantes en cuanto nuestro país tiene brechas altísimas, pero no creo que la función del Ejecutivo sea pensar en ampliar los programas sociales cuando tiene la posibilidad de generarle pensiones dignas a las personas que se esfuerzan, o por ejemplo a los informales, ¿no? Hay mucha gente que trabaja realmente que no tiene la posibilidad de hacerse formal por todos los costos que esto genera, pero este proyecto, cuando hablamos de los puntos del IGB, va a permitir
el boom de la formalización también, porque ¿qué empresa no va a querer formalizarse si es que ya los consumidores van a tener todos los días buscando que les puedan generar sus boletas, ¿no? Entonces, Bueno, los costos son más altos, ¿no?, de la formalización. Yo creo que sí, pero yo creo que ahí va a tener que tallar muchísimo la SUNAT y el Ejecutivo, ¿no? ¿Cuánta flexibilidad están dispuestos a darles a los informales? Yo siempre creí, y creo que no llegué a presentar la propuesta, no lo recuerdo ahora, sobre que los 2 primeros años deberían ser libres de impuestos para las empresas que recién inician, ¿no? Entonces, algo así deberían empezar a pensar en ellos, porque esto no es una medida a corto plazo. Entonces, ellos tienen que pensar qué va a hacer del país a mediano y a largo plazo. Deberían entonces, o debería el Ejecutivo dejar o crear un plan para eliminar eventualmente Pensión 65 y Contigo. Yo no considero eso una salida, porque hay personas que realmente durante toda su vida no tienen oportunidades laborales, hay personas que lastimosamente el nivel de pobreza es muy alto, y en un país en donde realmente las brechas son muy marcadas, todavía sí existen personas que necesitan este ingreso, ¿no? ¿Y la pensión mínima que se propone en su proyecto estaría subvencionada 100% por el Ejecutivo? En realidad la pensión mínima no, porque recordemos, una parte va a ser el esfuerzo de los peruanos y del esfuerzo de los peruanos y lo que se completa. Por ejemplo, ¿no? Supongamos, todavía no tenemos el dato exacto, pero supongamos que la pensión mínima sea de 1.050 soles. Y con el aporte que ha hecho la persona solo logra 800 soles. Entonces, lo que va a tener que hacer el Estado desde el Fondo Solidario es compensarle esos 250 soles como pago al esfuerzo que ha hecho para que ellos puedan tener una pensión mínima. Es decir, no saldría dinero del Tesoro Público para subvencionar la pensión mínima. Eso es lo que nosotros estamos contemplando, o sea, es lo ideal. O sea, la pensión mínima sería universal para todos los peruanos, ricos, sí, pobres. En realidad, recordemos 2 cosas que tenemos que dividir. Que existe una pensión mínima no significa que hayan personas que no vayan a tener una pensión mucho más grande. O sea, la pensión mínima está contemplada como para que todos al menos tengan esa pensión. Peruano nacido tenga al menos esa pensión. Pero si, por ejemplo, hay una persona que aportó durante toda su vida muchísimo dinero, obviamente que esa persona finalmente va a tener una pensión mayor, ¿no? Congresista, ¿se sabe los tiempos de delivery que están pendientes? Por ejemplo, ¿cuándo podría presentar la Comisión Multisectorial del Ejecutivo la propuesta oficial al grupo de trabajo del congresista Montoya? Ellos tenían contemplado para hace 3 semanas, perdón, hace un mes fue la primera fecha. La segunda fecha fue los primeros días de abril. La última fecha fue el 10 de abril, que fueron supuestamente a presentar el primer informe de diagnóstico, que no lo hicieron. Entonces, nosotros con esa medida, nosotros estamos oficiando, en este caso, al ministro de Economía sobre el tema, porque estamos muy preocupados, ¿no? No queremos que nuevamente suceda en que el Congreso tenga una propuesta totalmente distinta, que se apruebe y que finalmente ellos vengan con una propuesta como lo han contemplado, que ahora va a ser en el mes de mayo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que entre abril y mayo vamos a empezar a debatir todos los proyectos e iniciativas que hayan en la comisión y luego sumar también el debate con el Ejecutivo. Lo que buscamos es tener un texto consensuado de ambas partes en beneficio de los aportantes, que no pueden esperar. Incluyendo su propuesta, digamos, su propuesta entra como dijo usted hace un momento, entra en esta revisión de todos los proyectos relacionados y nos va a dar el tiempo, congresista. Creo que se podría percibir más bien que es una suerte de carrera entre quién llega primero, incluyendo la Comisión de Trabajo. Mira, yo en realidad siempre he dicho, calidad es lo principal que busco en la comisión. Yo me he comprometido, los plazos nos dan perfectamente, porque los productos que hemos estado evaluando, ya los asesores, por ejemplo, han estado revisando los textos desde hace bastante tiempo. Ya se tiene, por ejemplo, contemplado cuáles de ninguna manera podrían ser viables, ¿no? Cuáles de alguna manera tienen insumos para que en un dictamen final estén. Entonces, lo único que nosotros estamos a la espera y esperemos que ahora con el oficio que vamos a hacerle al ministro podamos tener un resultado de manera inmediata. Es decir, inicios de junio podríamos tener una propuesta consensuada entre la Comisión de Economía, el Ejecutivo y la comisión que dirige el congresista Montoya. Yo creo que la fecha debería ser a finales de mayo, así siendo súper idealista,
pero aprobado ya debería ser la primera semana de junio aproximadamente, ¿no? Congresista, ya cambiando un poquito de tema, pero manteniéndonos en el tema de pensiones. Usted lo mencionó al inicio de esta entrevista. Hay muchos proyectos de ley en la comisión relacionados a retiros, incluyendo incluso uno de Fuerza Popular. ¿Está usted a favor de más retiros? Yo estoy a favor de que los beneficiarios siempre sean los aportantes, hoy y mañana. Y por ello también es que estamos esperando la propuesta o el informe que tiene ya el grupo de trabajo sobre este tema. Para mí lo más importante, y siempre lo he recalcado, es muchas veces cuando hay este tipo de proyectos, ¿no?, que suenan muy bien porque la necesidad es real, eso es indiscutible, lo que necesitamos es también aterrizar qué va a ser de los aportantes en el momento en el que sus fondos se queden en cero. Vamos a poder después darles de alguna manera una pensión digna, o al menos cuál es el proyecto que se tiene por parte de las otras voces, ¿no? Con esas respuestas yo creo que podría tomar una decisión, pero en donde sí estoy enfocada es en la reforma. O sea, nada se puede hablar si es que no hablamos de la reforma. De acuerdo. ¿No está usted entonces de acuerdo con más retiros? Yo en realidad estoy de acuerdo con que el sistema sea en favor de los aportantes. Indistintamente de las decisiones individuales que se puedan tener, el enfoque es que hay una falla en el sistema que está haciendo que las personas reclamen justamente su dinero. Y por eso es que necesitamos darle una solución viable, que es a través de una reforma. En realidad, por lo que se ve y por lo que se escucha también, incluso en la comisión también, podría preverse que efectivamente podría haber otro retiro. ¿Sería esto más, tal vez, o es percibido, ¿no?, como una medida populista por parte del Congreso? Bueno, en realidad, desde la presidencia de la Comisión de Economía, nosotros siempre vamos a ser lo más realistas posibles. Por más que de repente no tengamos aplausos en el momento, nosotros estamos enfocados en garantizar que la gente tenga una pensión decente, en que la gente realmente pueda gozar y disfrutar de los aportes de su vida, porque todos los aportes de las AFPs o de la ONP es el trabajo de la gente. Entonces ni el Estado ni el privado tiene derecho para de alguna manera violentar esta pensión digna que deban tener, ¿no? Entonces el enfoque vendría a ser siempre la reforma. Y la última pregunta sobre los retiros. ¿Hay algún proyecto en particular que ya esté en la agenda de la comisión? Sobre el tema de retiros, ya hemos tenido hemos tenido 2 sesiones en donde en una han participado instituciones, en la segunda participaron los aportantes en este caso, ¿no? Por un lado, una de las asociaciones pedía el retiro, por otro lado, creo que lo que ellos buscaban era no afectarse, porque el que no retira finalmente también se ve afectado, ¿no? Entonces, la idea es escuchar también lo que dicen los especialistas. Yo creo que el Banco Central, ya nos han mandado opiniones, faltan de algunos proyectos como para cruzar la información. Juntar todos hemos juntado, no solo juntar los proyectos, sino también cruzar las opiniones. Acá hay un tema puntual, ¿no? Por ejemplo, el Banco Central en su momento presentó una opinión de repente en los medios de comunicación, y nosotros los hemos invitado a la comisión para que la expongan de manera técnica, ¿no? Lo que representaron, por ejemplo, el tema de las 4 UIT para todos, era una afectación a los propios aportantes, que actualmente tenemos 70% de aportantes que tienen menos de una UIT. O sea, el promedio es 4.000 soles, que es lo que tendrían. Entonces, no creo que haya actualmente algún aportante con más de 4 o al menos 2 UITs que tenga una situación, por ejemplo, de no trabajo o de pobreza, y eso es lo que a mí principalmente me preocupa mucho. En todo caso, habría que poner candados si es que hay un retiro. Yo creo que sí, podría ser una posibilidad, ¿no? El tema de los candados, y además para que realmente sea un tema de necesidad, pero sin descontar también de que los fondos de pensiones, si bien son nuestros, porque a veces las personas creen que nosotros desconocemos que te pertenece, tiene un carácter previsional, y ese carácter previsional es un candado para que cuando tú te jubiles puedas recién utilizar tu dinero, o en todo caso lo que la ley determina, por ejemplo, de la jubilación anticipada o el pago para inmuebles, etcétera, ¿no?